Buenas tardes. Eh, Les agradezco la paciencia de haberse quedado hasta este punto y la paciencia que me van a tener que tener a mí porque soy un poquito latera. Así que vamos a empezar en materia. ¿Por ahí? No por ahí la cosa. O por allá. ¿Sí? ¿Ok? Es un boicot. Ok. Yo les voy a hablar un poco de auditoría en el marco de la nueva ley de delitos económicos, así que como académico no puedo renunciar a mi esencia, así que nos vamos a pasear un poquito por algunos conceptos de auditoría que me parecen fundamentales. La auditoría es una disciplina específica, la auditoría no es cualquier cosa, es una específica y es concreta. Debe responder a metodologías y cuerpos normativos bien definidos según sea el tipo de auditoría que se trate y del objeto y del ente a ser auditado. Y por ahí uno de los panelistas anteriores le hablaba de las normas de ITOSAI, de las normas de auditoría general, etcétera, etcétera. Hacer auditoría no es hacer cualquier cosa, tiene metodologías establecidas, normativas establecidas, y quienes nos dedicamos a ellas tenemos obviamente que realizar nuestro trabajo en base a lo mismo, y entonces para garantizar que nuestro trabajo será de un nivel adecuado. La auditoría no es un remedio para todo lo malo, no hace magia, no es la solución a todos sus problemas, pero si está bien diseñada, bien efectuada, adecuadamente utilizados los resultados y las recomendaciones, sí contribuye. No es una sorpresa para nadie que estamos frente a una crisis de confianza, pero lo que yo les quiero recordar a muchos, sobre todo los que ostentan los años que yo tengo, que hace muchos años habían unos señores que se llamaban organización y métodos, y esos señores hacían las normas, hacían los procesos, estaban en las empresas y en las organizaciones y en los servicios públicos y en los municipios. Ellos iban a estudiar a los institutos profesionales, universidades, colegios de auditores o como quieran llamarse en esos tiempos, y tenían como misión, sin saberlo, porque no se usaba esa nomenclatura, hacerse cargo de la disminución y de la gestión de los riesgos en esas organizaciones. Pero va pasando el tiempo y la corrupción aparece, y parece ser que no resulta. Y aparecen entonces, por allá como 40, 45 años atrás, unos profesionales nuevos que se llamaban contadores auditores. Y entonces a ellos tomaron la posta y tuvieron la responsabilidad de diseñar, de asesorar, de auditar, de revisar sistemas de control interno, le llamaban administrativo contable. Y en eso pasaron mucho tiempo y la corrupción seguía ahí. Las cosas inadecuadas seguían ahí. Y alguien, después de algunos escándalos internacionales como Enron, como WorldCom, como distintos otros, aparece Sarbanes-Oxley, aparece COSO, aparece COVID para los informáticos, y ahí los auditores entonces, además de ser auditores, se especializan, aparecen los auditores de sistema, entran a la posta los informáticos, y sigue la vida y sigue la corrupción. Y sigue lo que hoy día estamos viviendo, minándose día a día las confianzas. Y después alguien diseña algunas carreras que se llamaron control de gestión. Yo soy ingeniero en información y control de gestión, integrante de la primera generación que hicimos hace muchos años en la Universidad de Chile, que hoy día es una carrera que se hace en muchas universidades. Y bueno, aparece el control de gestión y nos empezamos a hacer cargo. Y entran a la posta, además de los ingenieros de información y control de gestión y aquellos auditores que nos especializamos en la gestión, en los sistemas, en la informática, en la tecnología, sonaba más bonito que ser contador, que ser administrador. Entonces entran los ingenieros comerciales, entran los ingenieros industriales y va siguiendo la vida. Se diseñan sistemas, se hacen los PMG, por el lado de la auditoría aparece el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que me tocó organizar por allá por el año 97, aparece la parte de control de gestión también en esa misma época, y sigue la vida, y la corrupción sigue, y sigue los problemas, y sigue los fracasos, y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y bueno, después alguien decide que hay que hacer algo.
y acuérdense que los últimos 20 años, no sé cuántos de esos ya, aparece la OCDE, la OCDE es de arte, pero la OCDE empieza a tener influencia en nuestro quehacer, nos empiezan a hacer requisitos, nos empiezan a hacer cuestionamientos, nos cuestionan el otorgamiento de crédito, el otorgamiento de asesoría, el otorgamiento de certificaciones, etcétera, etcétera, y nos empiezan a hacer una serie de solicitudes, y entre esas solicitudes, como lo he mencionado antes, aparece la ley de integridad pública o los modelos de integridad pública, el compliance, etcétera, etcétera, y toman la posta los abogados. Y ahora entonces los abogados están a cargo de hacer algo con esto, con la crisis de confianza, con la corrupción, con los trabajos no exitosos, con la desarmonía entre los intereses privados y los intereses públicos, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos en esto, y yo creo que vamos a estar en esto por lo menos unos cuantos años, y espero que ojalá sea la última vuelta, porque si no, no sé quién va a tomar la nueva posta para la otra vuelta. A lo mejor van a ser los psicólogos, los terapeutas ocupacionales. Como decía una amiga, Tamara Agnes, haciendo alusión a lo que se menciona en México, esto que estamos viviendo hoy es la misma gata, pero más revolcada, ¿no? Pero es lo mismo. Por eso que yo me voy a tomar la molestia y la dedicación y la molestia a usted por soportarme, de hablar de las cosas esenciales y fundamentales. Porque si esas cosas esenciales y fundamentales no las tenemos claras, démosle paso a los terapeutas, a los sociólogos, a los psicólogos, a los antropólogos en algunos años más. ¿Qué ha pasado en el pasado? Yo recuerdo que en algunos años, cuando yo era académico en la Universidad de Chile, eran esas épocas en que la gente decía, no, Chile no es corrupto. Estamos en el número 5, en el número 6, en el número no sé cuánto. Yo tuve la suerte de ser contralor en la Argentina, entonces yo le decía, no, Chile es corrupto. Lo que pasa es que la corrupción de la Argentina, que era mucho más democratizada, se coimeaba desde el director de la organización hasta el último de los huches en la aduana para poder hacer alguna operación. En Chile es distinta, hay corrupción, hay nepotismo, hay amiguismo, hay otras cosas, pero aquí hay corrupción. Entonces, lo primero que pasó en este país fue la etapa de la negación. No, aquí estamos bien, todos felices, todo fantástico. Después, esto igual como cuando la persona tiene el chiquillo ahí pescado, ¿no es cierto?, por la policía, que cometió el portonazo, el abordazo, no sé qué, y la mamá dice, no, si mi hijo es un santo, si él no, si él estaba en la casa, si es fantástico. Bueno, entonces, lo primero fue la negación. Después viene una etapa de normalización. No, si esto siempre se ha hecho así, si este también lo hace, aquí no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegó doña Chapulina, ¿no es cierto?, nuestra maravillosa Contralora, y dijo, aquí las cosas están mal. Y ella se atrevió a decir, y es muy valiente por haberlo hecho, cosas que siempre estuvieron ahí. No es que las debilidades que la Contraloría observó en los años 2024, 2025 se hayan generado en esos episodios. El tema de las licencias médicas, el tema de sueldo en sobre, boleta ideológicamente falsa, Hermosilla, corporaciones, etcétera, etcétera, no es nuevo, siempre ha estado ahí. La diferencia está en que a veces alguien se atreve a decirlo y a veces no. Y entonces ella llegó a salvarnos y estamos todos con ataque y estamos haciendo todas estas cosas y estamos haciendo simposios regionales, etcétera, etcétera, hasta que, Dios quiera, menos mal que son hartos años, y que ella dure harto y ojalá no nos ofrezcan una pega en la ONU o en alguna parte, porque si no hasta ahí se nos acabó el negocio. Entonces, ella tiene harto tiempo para hacer cosas, pero para hacer cosas no que aparecieron, para hacer cosas que siempre han estado ahí, solo que la estamos abordando. Y feliz yo porque lo estén haciendo. Pero temo que esto se enfríe como se enfría el amor y todas esas cosas, y entonces de nuevo empecemos, vamos a subir 2 puntitos en el ranking, o van a bajar todos los otros corruptos, y vamos a volver otra vez a la misma historia. No, si estamos bien. No, si subimos esto, si bajó la tasa de interés para Chile, y etcétera, etcétera. Y después lo vamos a normalizar, y después va a venir una Contralora 2 o un Contralor 2, y vamos a volver el ataque. Lo que tenemos que hacer es evitar que ese tipo de cosas vuelvan a ocurrir. ¿No quiero? ¿O no tengo fuerza? Ahí está. Si bien
La auditoría es una herramienta de control, no es cualquier control. Aquí también hay una ensalada de cosas. Es importante diferenciar a la auditoría de los controles de línea, de esos que se hacen durante los procesos, de las actividades contraloras, excluyendo la Contraloría de la República, que tiene otro tipo de funciones, pero las contraloras internas de las organizaciones, y algunos controles de staff que puedan ser realizados en las organizaciones. La auditoría es una cuestión bien concreta y bien clara, y de eso vamos a hablar. La auditoría es un medio, no es un fin en sí mismo, y por lo tanto, como medio, debe ser costo-beneficiosa, debe pagarse, debe costar, tanto cuantitativa como cualitativamente, menos que el beneficio de su ejecución. Si usted no va a hacer un trabajo que le rinda beneficios, mejor no lo haga. Porque en la última línea de la organización, si usted saca recursos, tiempo, energía, imagen, para hacer auditorías que tienen un valor, tiene que tener una devolución mayor que eso para que la última línea crezca y no disminuya. Por lo tanto, si su auditoría no va a ser útil, no la haga. Y es raro que yo tantos años de mi vida de cada auditoría les diga que no haga la auditoría. Pero es así. Aquí no se trata de hacer y hacer auditoría y guardarla en los cajones. Ustedes saben que la Contraloría de la República hace muchísimos años, porque no son poquitos, mandan los informes de Contraloría y todo a la Cámara de Diputados, los publicita, etcétera, y nadie dijo nada. Nunca parece que hubieron leído nada. Entonces, eso es preocupante. Si la cosa no es útil, entonces elimina. Conceptualmente, la auditoría es un proceso. Es un proceso de revisión que hace un auditor. No, un auditor de esos que estamos aquí, pero no el auditor de la ISO, con todo el respeto a los auditores de la ISO. Pues el auditor de la ISO es una actividad bien acotada, bien particular, pero no es la auditoría de la que estamos hablando. Ese proceso lo hace sobre un objeto. ¿Sobre qué cosa? Sobre la cosa auditada. Cualquier cosa en la vida es susceptible de ser auditada. Entonces, ¿qué hace el auditor? Toma conocimiento del objeto, de esa cosa que quiere auditar. Compara lo que ve, lo que está ahí, con un estándar o patrón, y ve si se acerca o se aleja, saca una conclusión y emite una opinión y recomendación. Si el objeto a ser auditado es un estado contable, él mira el estado contable, lo compara con la forma como debió haberse hecho, con la información que sustentó ese estado, y si hay una distancia razonable entre ese estado, entre el real y el deber ser, entonces él va a decir que es razonable. Hay un proceso de adquisiciones, un proceso de licitación pública de la basura, de las luminarias, de cualquiera de estas que han sido famosas. Bueno, ¿y cuál es el estándar o patrón? La gente estaba acostumbrada en las universidades que el estándar o patrón eran, como decían, normas y principios contables generalmente aceptados, ¿no? Como que no hubiera otro estándar o patrón. Los estándares o patrón se construyen. Hay estándar o patrón que están establecidos. La humanidad siempre ha resuelto tener estándar o patrón. En alguna parte del mundo, a veces en Ginebra o en otros lados, se junta la gente y dice, ¿cuáles serán los derechos del niño? Y un montón de señoras y señores dicen ya, derechos del niño es que el niño esto, otro. Listo, ese es el estándar o patrón. Después van por el mundo y van a ver cómo se comporta eso en esos países y ven qué tan lejos, tan cerca es de ese estándar, y dicen entonces como auditores si fue o no fue razonable, si se respetan o no se respetan los derechos. ¿Okay? Eso y ninguna otra cosa es la auditoría. El objeto a ser auditado, la cosa que se va a auditar, y el objetivo de la auditoría son determinantes en el tipo de auditoría a realizar y del estándar o patrón de comparación que debe ser utilizado y del alcance de la auditoría. Este último, el alcance, lo que se va a auditar, por qué se va a auditar, son determinantes para dimensionar la envergadura de la auditoría. Si ustedes se toman el tiempo, aquí supongo que hay bastantes personas de los municipios, uno a veces revisa en la prensa llamados a licitación de los municipios
que en 90 días quieren que le revisen los estados financieros, el presupuesto, el proceso de compra, la corporación municipal, la corporación de salud, el sistema de control, ahora le vamos a tener que ver el modelo de prevención del delito, el plan de integridad pública y Moya, ¿qué más? ¿No? La verdad, y eso uno cuando lo ve como profesional dice, Houston, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quieren? ¿Quieren realmente que alguien audite esta cosa? Porque en 90 días tratar de hacer todo eso es prácticamente imposible. ¿Qué termina pasando? Que los auditores van, se ganan la licitación y va más recolmo el que cobra más barato, no el que la haga mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Los auditores van y navegan por la superficie del océano, picotean en todas partes un poquitito por aquí y por allá y no profundizan en nada, porque si quieren profundizar en algo se les fueron los 90 días en una pura cosa. Entonces también ahí cuando uno ve los llamados a licitaciones, yo, perdónenme, porque no es falta de respeto, yo cuando los leo a veces no sé si reírme o llorar, porque digo, ¿quién diablo hizo esta llamado a licitación? Porque la verdad es que no tiene ningún sentido. Otra cosa también que es importante es el nivel de dependencia del sujeto que realiza la auditoría. Y aquí quiero detenerme un segundo. Si el auditor pertenece a la organización interna, si el auditor no es de la organización externa, esos cuentos de auditoría externa o de estados financieros como si fuera sinónimo, auditoría interna o de procedimientos patéticos. En mis años, cuando yo tenía que asesorar al Consejo Superior de Educación y ver las pruebas y revisar los programas y todas esas cosas en la auditoría, a veces mi informe era que había que repetir al profesor, no a los alumnos, porque la verdad, todos los auditores que se precien de tales pueden realizar cualquier tipo de auditoría. Lo que pasa es que hay ciertos tipos de auditorías que es más conveniente, más adecuado que la hagan los internos y otras que la hagan los externos, por un tema de independencia, de imagen, de confianza. Pero no es que la auditoría interna sea un tipo de auditoría y la externa sea otro tipo de auditoría. A nivel metodológico, y vamos a pasarlo rápido, como es proceso, tiene inicio, ejecución y finalización. En el inicio se planifica, en la ejecución se toma conocimiento, se obtiene evidencia, se obtiene sustento de lo que yo voy a decir, y en la finalización se concluye, se analiza, se compara con el estándar, con el patrón, se llega arriba a conclusiones y se emite una opinión. Y eso se hace un informe. Y esos son esos informes de las 3.000 y tantas, no sé cuántas cosas que saca la Contraloría, bien hecho, eso es lo que son sus informes. Un elemento adicional en el proceso de la auditoría es el seguimiento. Es súper importante, sobre todo en la parte interna. Hay cierto tipo de auditorías que a veces terminan con el informe y el usuario de ese informe sabrá qué hacer con la información y el informe de auditoría, por ejemplo, cuando se auditan externamente estados financieros y una persona tiene que decidir en base a ese estado financiero validado o no validado por un tercero, si va a invertir o no va a invertir en una empresa, si va a hacer o no va a hacer negocio. Pero cuando hablamos de las auditorías internas y las auditorías que quieren que las organizaciones, los municipios funcionen cada vez mejor, entonces necesitamos hacer recomendaciones y seguir las recomendaciones. La auditoría no termina con él. A nivel municipal, ¿qué objetos son susceptibles de ser auditados? Todos. Todo el quehacer municipal puede ser auditado. Los estados financieros, la formulación y el cumplimiento presupuestario. Si usted audita la formulación presupuestaria, su estándar o patrón será la norma de la IPRES o cómo se hacen los presupuestos, cuál es la mejor forma de hacer un presupuesto. Pero si usted audita el cumplimiento presupuestario, su estándar o patrón va a ser el presupuesto. Tiene que ver si el presupuesto que dijo que iba a hacer lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Procesos de qué? De contratación de recursos de bienes, servicios, recursos humanos, gestión de recursos humanos, financieros, materiales, cumplimiento de planes, programas, objetivos municipales, cumplimiento de legislación y normativa vigente, promesas de campaña, sistemas de registro, almacenamiento, respaldo, transmisión de datos, sistemas de control y gestión de riesgo, modelos de integridad, modelos de prevención del delito, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan
todo lo que es susceptible de ser auditado al interior de un municipio, al interior de un gobierno regional, de una organización, verán que es amplísimo. Y aquí hay cosas, no la mayoría, pero hay cosas en las que la Contraloría no entra. No es función de la Contraloría ver que se cumplan las promesas de campaña del alcalde, pero sí es resorte de la opinión pública, de los votantes. Los votantes quieren saber que el que les prometió o la que les prometió que iba a hacer A, B o C cosas, realmente lo cumpla. Y por lo tanto, alguien tiene que auditarlo, alguien tiene que monitorearlo, alguien tiene que hacer un seguimiento. Entonces, no toda la pega es para la señora Contralor. Ahora, no está puesto ahí, pero yo les mencionaba los modelos de integridad y modelos de prevención del delito. Cada vez que se incorpora algo a un sistema, ese algo trae aparejado nuevos riesgos, nuevas amenazas. Cuando una persona como yo, así está normal, no es que lo que le voy a decir sea normal, en mí sí porque no tengo hijos, pero si una persona tiene unos riesgos, tiene riesgos de salud, tiene riesgos que se puede caer, tiene un montón de cosas. Pero si la persona queda esperando un bebé y se incorpora un nuevo elemento a esa persona, aparecen nuevos riesgos, riesgos que no tenía antes, cosas que no pueden hacer. Cuando se incorporó la tecnología a las organizaciones, aparecieron riesgos nuevos, riesgos de fraude informático, y por eso nace la ciberseguridad, riesgos de comunicación, etcétera, etcétera. Ahora, cuando aparezca la inteligencia artificial trae nuevos riesgos que no estaban antes. Cuando aparecen los modelos de prevención del delito, modelos de integridad pública, aparecen nuevos riesgos. Por lo tanto, el auditor, el que tenía toda esa pega grande, ahora tiene nueva pega, nuevas cosas, ¿no? Ahora, la priorización y el alcance que debe hacer el auditor es según el nivel de riesgo, de lo que se espera en cada caso, del beneficio. Como hay tanto que hacer, hay que elegir qué hacer primero y qué hacer después y con qué profundidad. Mire, esto es cruel, yo le enseñaba a mis alumnos, por ahí hay una exalumna, no sé si se acordará. Por ejemplo, es cruel mi ejemplo, si hay un accidente grave de un bus, y vamos a pensar que adentro del bus va un doctor. Se dio vuelta el bus, quedó el desaguisado. Hay que poner a todos los pasajeros ahí, en orden. El que ya no está, según su creencia, persínese y siga adelante. El que está tan grave que no hay cómo salvarlo, que Dios me perdone, pero voy a seguir con el que sí. Y así vamos caminando, y hay uno que sí puedo abordar, y ese tiene que hacerle una traqueotomía, y usted va y lo aborda. Pero ese además tiene la pierna rota, tiene un rasguño aquí y un dedito chico quebrado. No tiene que terminar hasta limpiarle la heridita y salvarle el dedo. Tiene que dejarlo inmediatamente, que la gravedad de una lesión del siguiente sea más que la que a él le queda. Eso hay que hacer en las organizaciones, priorizar qué es primero, qué es después. Todo esto que ha pasado, esto de la ley de delitos económicos, surge también, bueno, aparte de la OCDE, porque a la gente no le gustó que a alguien lo mandaran a clases de ética, porque la pena era muy bajita. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que hay que abordar, y hay que abordar esas que son más graves, y por eso hoy en día hay tanta efervescencia por esto de los delitos económicos, el que realmente se hagan modelos de cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es en base a riesgo. Ahora, antes de pasar esta lámina, quiero que sepan que los riesgos no son una lista de cosas que se pueden copiar. Una misma cosa puede ser riesgosa, puede no ser riesgosa. Si usted sale de parranda un fin de semana y se portó malito, aunque lo pasó bien, y queda esperando un bebé, y usted no quería tener bebé, lo que le pasa es que se materializó el riesgo, no tomó la medida, no tomó el anticonceptivo, no usó el preservativo, etcétera, etcétera. Pero, si usted quería tener un bebé, sobre todo si le había costado tanto y se había gastado una fortuna en procedimiento, eso es una bendición, no es un riesgo.
Entonces, súper importante tener claros los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la organización? ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de esta alcaldía? Y depende de ese objetivo, ciertas cosas van a ser riesgosas y ciertas cosas no van a ser riesgosas. Por lo tanto, pareciera ser que primero hay que definir cuáles son los objetivos. ¿Qué objetivo? Apoyo a la gestión municipal en todo su quehacer. Para eso sirve la auditoría. Especialmente en cuanto a la gestión de riesgos y el fortalecimiento de procesos y estructura de control. Y digo fortalecimiento en buena onda. Parece ser que ahora hay que levantar los procesos porque no estaba muy lento. Pero no es que yo diga que no hay proceso. Todas las organizaciones, todas las personas tienen procesos. Lo que pasa es que a veces no están documentados, no están formalizados, no están socializados. Pero los procesos existen. Se contribuye a velar por la legalidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia de los actos, así como el adecuado uso de los recursos. Y aquí hay un tema que quiero detener. Es importante hacer buen uso de los recursos. Es importante no faltar a las normas. Es importante que la señora Contralora no nos saque ninguna yayita. Pero más importante que se cumpla el objetivo para el cual están instalados. No nos sirve un municipio que se porte magnífico y que no haga nada. Yo prefiero a alguien que corra unos poquitos riesgos, que los administre, que los gestione, que defina su nivel de apetito al riesgo, pero que haga cosas. Porque uno vota para eso, no vota para que el próximo año tenga un informe de la Contraloría sin observaciones. Uno quiere que le presten servicios como ciudadano. Es una herramienta que, si está bien utilizada, frecuentemente con miras a la detección de situaciones anómalas, facilita la delimitación de responsabilidad y constituye a una potente ayuda a la prevención. Muchas de las auditorías en los municipios se hacen para demostrar que el alcalde anterior, el consejo anterior se portó mal. Muchas auditorías se hacen para ver si se hicieron bien o si se hicieron mal las cosas. Pero hay ciertas auditorías, por ejemplo, si usted audita los procesos en su formulación y definición y fortalece los procesos, lo que está haciendo es dotar a la organización de una estructura, de un socio anónimo que queda ahí en la organización, que va a trabajar por usted para siempre. Si usted revisa el sistema de control, fortalece el sistema de control, ahí va a tener ese socio que va a estar trabajando por usted. Si usted revisa el modelo de prevención del delito, el modelo de integridad pública, ve que sea bueno, que esté bien hecho, que corresponda a lo que tiene que ser, entonces va a tener ese socio per se para que le ayude a tener una prevención. Esto lo vamos a pasar rápido. Los principales actores involucrados en el control y auditorías municipales: el alcalde, el consejo municipal, las direcciones de unidades de control, los funcionarios municipales, la Contraloría de la República, la sociedad civil, los auditores externos, etc. Algunos son usuarios de los informes de auditoría, potenciales usuarios, vamos a decir, porque algunos no los leen jamás, pero supongamos que son potenciales usuarios y otros son además ejecutores. Estos van a tener acceso, así que podrán. Factores de éxito en las auditorías municipales. Como se ha dicho en los modelos compliance de integridad pública, esto también es aplicable aquí. Compromiso directivo. Estoy feliz de que hayan dos alcaldes al menos, pero cuando siempre en los simposios regionales me toca ser la última, siempre las dos primeras filas están desocupadas. Entonces yo me pregunto, ¿y todas las autoridades que estaban sentadas ahí, de verdad les importa esto? ¿O ya se sacaron la foto, ya aparecieron en la página, en la web, en la no sé qué? Y se los digo sin asco, ¿no? Porque la verdad es así, uno se pregunta, ¿realmente les interesa? ¿Realmente están motivados en que las cosas se hagan? Y yo no iba a decir esto porque estoy en esta casa, pero lo voy a decir. Yo me pregunto, la señora Contralora, a quien respeto mucho, nos levantó una serie de cosas. Ya les dije, no son cosas nuevas, son cosas que han estado ahí siempre. Y los contralores anteriores, ¿qué pasaba con ellos? Y las auditorías anteriores, ¿qué pasó con ellos?
Históricamente, ustedes saben que en los colegios, corporaciones municipales de educación, los profesores le ponen un ticket hacia una rayita y si no va ningún fiscalizador, quedan todos presentes. Y mientras entretienen al fiscalizador en la puerta, los que no están en el papel le hacen una rayeta para abajo de ausente. Esas cosas todos lo saben. El tema de las licencias médicas, está bien, está malo que la gente saliera fuera de Chile cuando estaba con licencia. Pero no será menos malo que el jefe de esa persona recibió todos los souvenirs y regalitos que le trajo el funcionario a sabiendas. Bueno, entonces uno se pregunta, compromiso directivo, seguimiento efectivo. Si no va a hacer seguimiento, no haga la pega. Independencia real de los auditores, internos o externos. Hay auditores externos que nosotros todos conocemos, los que nos dedicamos a la auditoría, que terminan casándose con el hijo, con la hija del alcalde, con la no sé qué, llevan como 30 años con el mismo municipio. O sea, ya no es independiente. Hay que tener claridad. O haya un auditor externo que tiene como 3 municipios y de eso come. ¿Ustedes creen que ese va a ser independiente? ¿Que va a poner lo que tiene que poner porque si no pierde la pega? Bueno, es súper importante. Y metodología, como les mencionaba antes, rigor. Perdóname lo de la tira, pero tengo. ¿Por qué participar auditores externos en la realización de auditorías municipales? Porque el externo da un poquitito más de confianza en los resultados entregados, siempre y cuando se valide su competencia, su independencia real, mental. Es una solución frente a recursos internos para la realización de auditoría. Los municipios, ya han dicho, tienen pocos recursos, las direcciones de control tienen un sinfín de cosas que hacer, y ahora por favor no les pidan que se encarguen del modelo de prevención del delito y el modelo de integridad, porque la verdad, y acuérdense que estos dos están en manos de abogados, entonces yo ya me estoy preguntando si cuando tenemos que un funcionario o dos en la dirección de control, hay que tener abogados o auditores. Nos vamos a encontrar auditores tratando de interpretar las leyes y abogados haciendo auditoría. No sé qué va a pasar ahí. Entonces, hay que tener claro quién hace qué. Y entiendan que el modelo de integridad pública y el modelo de prevención del delito y los riesgos asociados a estos modelos son un subgrupo de los riesgos totales de la organización. Los auditores tenemos que mirar el 100% de la matriz de riesgo de la organización. Y los que se dedican a estas dos partecitas, ellos tienen un subgrupo, así que no es sinónimo, no es lo mismo. El nivel de experiencia en auditorías y realidades similares en otros trabajos. Cuando uno anda en una serie de organizaciones públicas, privadas, en una serie de municipios grandes, chicos, pequeños, derechos, de la derecha, del medio, de la izquierda, etcétera, uno aprende, uno escucha, uno ve. Entonces hace lo mismo que hace una abeja, un efecto polinizador. Lo que vio que fracasó acá va a ver si le está fracasando acá. Lo que le resultó acá va a ver si lo puede aplicar acá, etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper importante. Hay mayor flexibilidad en la conformación de equipos de trabajo. Cuando uno es externo se necesita 5 horas de especialista en ciberseguridad, las contrata. Cuando se es interno, ¿para qué va a contratar un experto en ciberseguridad? Lo va a tener ocupado 3 meses y después no, lo va a mandar a hacer auditoría de estado financiero porque no hay más. Entonces, hay que tener claro qué es lo que se hace, en qué modo. Es posible mejorar la oportunidad en la realización de los trabajos y entrega de resultados porque uno se puede organizar como tercero. Es menos engorroso determinar el costo. El costo es cuánto cobró, cuánto gastó de tiempo a los que auditó, cuánto ocupó de espacio, etcétera, etcétera. Pero cuando uno hace toda la pega con interno, además hay un costo alternativo, porque ese interno tiene que hacer controles de línea, tiene que hacer un sinfín de cosas. Entonces hay que evaluar. Y en determinadas auditorías las externalidades que puede generar la realización de auditorías con internos son mayores porque hay un problema de equipos de trabajo, hay un problema de auditar a sus compañeros, de auditar a su jefatura, de que si después lo ascienden y le dan la pega para la cual él dijo que estaba todo mal hecho, parece que le acerruchó el piso al otro, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es mejor a veces utilizar terceros. ¿No quieren? Bien. Pero yo les decía, una cosa es la auditoría y otra cosa es la pega que pueden hacer los auditores. Los auditores pueden hacer muchas cosas en la gestión municipal. Son importantes apoyos a la gobernanza y a la gestión de un municipio.
apoyan el diseño e implementación de modelos de prevención de delito, modelos de integridad pública, modelos de control, levantamiento y diseño de documentación de procesos, diseño e implementación de gestión de riesgo, incluidas las matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros también como auditores podemos hacer muchas cosas y dado nuestra experiencia, nuestra formación, nuestra actividad cotidiana, entonces podemos ser un buen apoyo. En este punto, me van a quedar después 2 láminas, pero en este punto voy a hacer una invitación al señor Gonzalo Barrientos. Gonzalo es director jurídico de la Municipalidad de La Florida y quiero que brevemente nos conteste, adelante Gonzalo, nos pueda contestar algunas preguntitas relacionadas a la experiencia que este municipio está teniendo en materia de integridad pública, en materia de compliance. Vamos a dejar que el director jurídico nos cuente por qué está aquí, porque iba originalmente a venir el señor alcalde y por razones que él explicará no ha podido asistir. Y también nos gustaría que nos contara qué es lo que están haciendo en esta materia en la Municipalidad de La Florida, por qué lo empezaron a hacer, cuál ha sido su experiencia, brevemente, no como yo, así breve, y con quiénes lo han hecho, cuál ha sido el impacto para los funcionarios municipales y cuál ha sido el impacto para la comunidad de La Florida, para el ciudadano de aquí. Muchas gracias. Primero, dar las excusas del señor alcalde, don Daniel Reyes. En este momento estamos como municipalidad haciendo un operativo de desalojo de una gran toma que tenemos en la comuna. Entonces el alcalde está en eso, supervisando los equipos de trabajo en terreno. Respecto a su consulta, bueno, yo estuve anotando varias, tengo acá un pequeño torpedo respecto de lo que se habló acá y quería compartirles la experiencia de la administración, de esta nueva administración en La Florida, con varias acciones que nosotros estamos llevando a cabo. Por ejemplo, anoté por ahí, más de 70.000 licitaciones no competitivas. Con la modificación de la ley de compras públicas, nosotros, nuestra experiencia, hemos visto que hay menos trabas o menos requisitos para los oferentes, toda vez que ya, por ejemplo, ya no hay seriedad de la oferta en algunas licitaciones y hemos visto que hay muchos más oferentes. Respecto a pacto de integridad, nosotros como municipalidad estamos dando mayor porcentaje en las evaluaciones a aquellos oferentes que nos presenten un pacto de integridad. Respecto también en la ley de compras, para la correcta aplicación del 35 Quater de la ley de compras, cuando ya tuvimos certeza una vez que se emitió el dictamen, que se aplicaba a todos los funcionarios, independiente de su calidad contractual, que dependan del mismo superior jerárquico. Creamos como municipio una plataforma digital en la cual todos los funcionarios, independiente de su calidad contractual, reitero, ingresan sus datos. Entonces, al momento que nosotros, como dirección jurídica, redactamos el contrato, podemos meternos y ver si es que hay alguna incompatibilidad. Respecto también de el funcionario responsable de comunicar a la unidad de análisis financiero, eso fue una de las primeras gestiones que hizo el alcalde Reyes, que nombró mediante decreto excepto, por supuesto, a una funcionaria, y esto es importante, no una funcionaria de confianza del alcalde, sino que una funcionaria de carrera, que tiene vasta experiencia, abogada. En ese sentido, como se dijo acá, es importante que quien va a ejercer esta labor no tenga esta dependencia de confianza con el alcalde, sino que, o sea, confianza sí, que no dependa de su exclusiva confianza. Otra cosa que anoté por acá, que anoté muchas cosas que quiero compartirlas con ustedes desde La Florida, las auditorías. No necesariamente
los municipios tienen que esperar que la Contraloría venga a auditar, si bien es parte de su función, pero no esperar alguna investigación especial o que hagan una auditoría por denuncias, y tampoco esperar que el Consejo Municipal solicite una auditoría. Nosotros que hicimos, incorporamos al principio de año en el plan anual de compra una auditoría, y actualmente estamos siendo sujetos de una auditoría externa. Otra cosa que anoté también por acá para robustecer este rubro es robustecer las direcciones de control. Acá me acompaña, ahí hay un abogado que trabaja en la dirección de control. Esta nueva administración quiere robustecer las direcciones de control, que trabajen abogados y auditores, juntos se puede. Y también las direcciones de control, robustecer el plan anual de auditoría. Y por último, agradeciendo este espacio y pudiendo compartir la experiencia de la Florida, señalar que nosotros en junio organizamos un simposio de compliance junto con la Corporación Municipal de la Florida, que tiene en Educación y Salud, que queremos hacerlo como permanente. Bueno, queremos hacerlo una vez al año, a la cual también quiero agradecer a doña Sonia, que estuvo con nosotros en esa oportunidad en la Florida. Y por último, que se me queda ahí, tengo un dato más de transparencia activa y pasiva, un poco cómo ha ido aumentando. En el año 2012, la transparencia, las solicitudes de información pública, en el año 2012 en la Florida, al año teníamos alrededor de 150. Hoy día, al corte, que me hicieron el corte hoy día, tenemos 950 y proyectamos que vamos a llegar a las casi 1200 al año. Y también en transparencia activa, que es lo que tiene que estar permanentemente a disposición de la comunidad. La Florida siempre ha mantenido desde el año 2020 hasta esta fecha, más o menos sostenido, un porcentaje superior al 97%, que lo vemos comparado con otras comunas, más o menos de la misma envergadura, estamos sobre la mesa. Simplemente agradecer, quería compartir estas pequeñas cositas que hacemos, que creemos que sirven, y que si lo tienen a bien otros municipios, acá hay mucha gente que trabaja en municipalidades, está el señor alcalde, si lo pueden, no sé si copiar, pero tal vez poder incorporarlo en sus gestiones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Para ir terminando, tenemos ahí un par de láminas. En la implementación de auditorías municipales hay desafíos, y uno de ellos son los recursos limitados, sobre todo los municipios pequeños que carecen de recursos para hacer auditorías propias y también para hacer auditorías por terceros. Las unidades de auditoría a veces son muy reducidas, como lo decíamos antes, y no tienen las especializaciones requeridas, por lo tanto hacen auditorías generalistas, no digo superficiales en forma peyorativa, sino que no pueden profundizar porque no tienen a veces la expertise necesaria. Hay resistencias políticas, a veces la jefatura no quieren que los auditen porque no vaya a ser que encuentren nada. Hay complejidades técnicas, sobre todo en implementación de sistemas, de plataformas tecnológicas que no siempre son homogéneos y fácil para monitorear la gestión. Y para ir terminando, recomendaciones para potenciar las auditorías municipales a nivel normativo: fortalecer el marco legal para las auditorías obligatorias anuales, que considere a lo menos anualmente hacer auditorías de estado financiero y las actas de entrega cuando salen las autoridades que estén auditadas externamente. Si eso se hiciera todos los años, avanzaríamos mucho y todas las actas fueran un acta que fuera válida. Sería bueno que hubiera un registro de auditores externos municipales que estuviera administrado y controlado por la Contraloría General de la República, el registro, y que considere además la rotación de los auditores externos municipales como se hace en cualquier tipo de otra empresa. En los años antiguos, la Superintendencia de Valor y Seguro de esos tiempos, la Superintendencia de Banco, tenían la responsabilidad de hacer todas las fiscalizaciones de las empresas. Ellos se dieron cuenta que no tenían recursos, que no se podía, etcétera, etcétera, y dictaron una norma que dijo que los estados financieros tenían que ser auditados por terceros
por esta empresa de auditora y que además eran pagados por las propias empresas. Con eso, todas esas superintendencias traspasaron la responsabilidad de esas auditorías a terceros, hicieron mayor eficiencia en el uso de los recursos, reasignaron y mantuvieron un monitoreo. Por eso cuando alguien preguntaba si las unidades de auditoría o el compliance o etcétera, las preguntas que nos dieron, sería bueno que estuvieran dependiendo de la Contraloría, yo la verdad que creo que no. Yo creo que las unidades de auditoría, las unidades de control tienen que seguir formando parte de las organizaciones a las cuales pertenecen, pero debe haber una mayor tutela, una mayor supervisión o un mayor control por parte de la Contraloría. Pero se imaginan 345 municipios y que la Contraloría tuviese que un auditor por cada más de un abogado, serían 700 y algo, con toda la pega que tiene que hacer la Contraloría sería impracticable. Hay que desarrollar e implementar plataformas digitales de gestión municipal y sistemas automatizados que permitan la trazabilidad de las transacciones, efectuar auditorías en tiempo real, mediante monitoreo continuo de datos y uso de algoritmos predictivos para patrones de riesgo, lo que mencionaba Joab también en su presentación. Automatización de revisiones de cumplimiento normativo básico. Una de las cosas que ha hecho la nueva Contralora es utilizar la tecnología para eficientar sus trabajos. Y eso también puede ser utilizado por todos nosotros. Y para terminar, crear un fondo nacional para auditorías de municipios pequeños y que los fondos para realizar auditorías de estado financiero y actas de entregas queden provisionados en el año que corresponde por las autoridades salientes, porque la autoridad entrante tiene que preguntarse si audita el quehacer del alcalde anterior o usa esa plata para fortalecer su gestión y su sistema. Capacitación, tiene que implementarse programas nacional de formación permanente en control interno y de gestión, pero como mencionaba yo, tienen que ser programas efectivos. Aquí no basta con que la gente vaya a una capacitación, firmen una lista, creo que hay que hacer para que sea válida, y poner el nombre, el RUT y esa cosa. Después uno va un mes después, 2 meses después, y nadie sabe absolutamente nada de lo que pasó. Participación, incorporar mecanismos de control ciudadano a los procesos, crear y fortalecer canales y líneas de denuncia que incorporen plataformas colaborativas para denuncia y seguimiento de hallazgos, muy propio de modelos de integridad pública y prevención del delito. Comités ciudadanos de vigilancia con capacitación técnica. Hay que capacitar a los ciudadanos, hay que explicarles qué son todas estas cosas, qué son las auditorías, qué es el control, qué son los modelos de prevención del delito, para que ellos puedan ser fiscalizadores válidos, efectivos, porque si las personas, si no tienen idea, los que forman parte de la dirección de control, si no tienen idea los que forman parte de los municipios, ¿qué puede esperar alguien que sepan los chilenos de a pie? Es importante para que todos estos canales de denuncia y todo este control de terceros funcione, que sean capacitados también los terceros. Para terminar, si bien la realización de auditorías son esenciales para la buena gobernanza municipal, estas pierden su sentido, su razón de ser, si no se hace nada con sus resultados. En una presentación que hizo la señora Contralora por ahí hace unos pocos días, ella se hacía la pregunta, ¿y qué es lo que ha pasado? Bueno, una de las cosas a las que ella arribaba es la impunidad. Si la gente se comporta mal, si no cumple normas, si hace mal las cosas y no le pasa nada, entonces vamos a seguir en el mismo cuento. Cuando yo auditaba y participaba en algunas empresas, le preguntaba a gerentes de quién lo nombraste, porque cuando hacíamos una auditoría y encontrábamos que un área lo había hecho mal, todos los subalternos, los suches, perdónenme, pagaban las consecuencias, pero los gerentes, los ejecutivos, los directores, lo que hacían era ser trasladados de división, ya van a saber de qué me refiero, ser trasladados de área, ser trasladados de región. Esto es la misma cosa que a veces pasa en los gobiernos, que alguien mete la pata y lo nombran de embajador en alguna parte, o lo sumergen en un directorio o en el piso 3, en el 2, en el 4 o en el 25. Si no hacemos nada con los resultados, si no se dan acciones concretas, si no tenemos ejemplos válidos,
la verdad que todo lo que estamos haciendo acá es solo música. Hasta luego. Muchas gracias.